Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese pasaje estamos examinando. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hemos hablado de la palabra dejar. Hemos dicho, cuando la palabra de Dios dice dejará el hombre a su padre y a su madre, es un dejar público aprobado por las leyes civiles y por las familias. ¿Ya? Ahora, en todo lo que vamos a decir, siempre hay sus variantes. Sin escapar de la palabra de Dios, siempre hay sus variantes. Vamos a ir explicando eso en el camino, pero la regla es con aprobación de las familias y de las leyes civiles Para Dios, por ejemplo, María era la mujer de José. Dice, no temas recibir a María, tu mujer, aplicando el desposorio, y el desposorio era una forma legal en la vida de los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Así que para Dios las leyes civiles son las válidas. Entonces, cuando usted como varón o como dama quieren unirse a una persona, la única manera de salir del hogar, de dejar padre y madre, es a través del matrimonio. No hay otra manera. Es la única manera de dejar padre y madre en una manera que agrade a Dios. Dejar padre y madre implica también cortar la dependencia espiritual, física, emocional, económica y geográfica, aun cuando vivan bajo el mismo techo, porque hoy se da la situación que las familias viven con los padres, con los abuelos. Entonces, de todas maneras, tienen que haber reglas que permitan la independencia del hogar, la independencia geográfica. Por ejemplo, en algunos casos tener sus propias cosas, saludar siempre al entrar al espacio de la nueva familia, no molestar, etcétera. Diferentes cosas que ya hemos hablado y que están allí para que ustedes puedan reflexionar en sus vidas. Esperamos que no haya problemas al respecto, pero si los hay disposición para ayudar. Si ustedes necesitan ayuda espiritual en esta área, no estamos dispuestos también para hacerlo. Y hemos hablado de la palabra unir. Unir a su mujer significa que la relación hombre y mujer, la relación esposo-esposa, es la relación más importante después de Dios. Los padres no somos dueños de nuestros hijos. Yo amo a mis hijos, amo a mis padres, pero no somos una sola carne con ellos. Somos una sola carne con nuestra esposa, con nuestro esposo. Así que la relación más importante que hay es la relación, después de Dios, es la relación esposo-esposa. Y uno no debe poner otras cosas como más importantes. No es el trabajo, no es el estudio. Si usted es casado, si usted es casada, no es su éxito personal, sino su esposo y su esposa siempre será lo más importante. Y en la medida en que nosotros comprendemos eso, vamos a ir entendiendo y vamos a ir creciendo en nuestra vida. Por ejemplo, dirán, pero pastor, pero madres, mujeres hay muchas, pero madres solo hay una. No, pero el día que alguien se casa, llega a ser una sola carne con esa persona, con la mamá no. Y así podemos seguir explicando. La verdad que hay tantos casos en este mundo de personas que parecen no entender esta parte de la palabra de Dios. Unir significa que es la relación más importante, una relación de gozo, una relación de cuidado, una relación de cariño. Todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de estas enseñanzas. Nuestro hermano José nos ha compartido que Dios puede usarnos y que debe haber siempre el perdón al solucionar pues los problemas interpersonales. El deseo de perdonar, para mí personalmente, yo entiendo que el perdón es tomar la decisión de seguir con la persona
seguir cada día, ¿no? Eso es el perdón, no cansarse, sino vamos adelante. Vamos adelante. Estamos mirando esta palabra unir. Y vamos a centrarnos en la parte ya de dice serán una sola carne. Hemos visto cada uno de los bloques. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la última parte, y serán una sola carne. ¿A qué se refiere esta expresión? Serán una sola carne, esta expresión de aquí. Serán una sola carne, esta expresión de aquí. Aquí lo ven ustedes. Serán una sola carne. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, vamos a utilizar un pasaje que nos ayuda a entender, no todo el pasaje, sino la parte donde se entiende, que se explica esto de se unirán y serán una sola carne. Miren por favor, 1 Corintios capítulo 6, versos 15 al 18. 1 Corintios capítulo 6, versos 15 al 18. No vamos a usar todo el texto, pero sí lo vamos a leer, sino vamos a centrarnos en la parte en la que se explica, en la parte técnica, digamos así, en la que se explica lo que significa serán una sola carne. Miren por favor, 1 Corintios 6 del 15 al 18, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16. ¿No sabéis que los que se unen con una ramera, ¿qué dice? Es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí da la explicación del significado de los dos serán una sola carne. No se refiere a unirse con una ramera, sino a es un cuerpo con ella, a la intimidad. Entonces, cuando la expresión y los dos serán una sola carne en algún texto en la escritura, en Génesis, en Mateo, se refiere a la unión en la intimidad, La intimidad, ¿ya? Noten entonces, o no sabéis que el que se une a ramera, aquí viene, es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. ¿Y en qué sentido está hablando de unirse a una ramera? Tener intimidad. La intimidad entonces es una sola carne. ¿Está bien? Ahora, es muy interesante esto. Es la unión física que ocurre o debe ocurrir después de que el pacto matrimonial se ha establecido. Porque ¿qué dice el texto? Serán una sola carne. No dice son, sino serán. ¿Eso qué significa? Que después de haberse casado, llegan a ser una sola carne. Es decir, pueden disfrutar de la intimidad que Dios ha provisto. Entonces, ¿qué significa serán una sola carne? Para todos es la intimidad entre una pareja, ¿ya? Ahí me entienden, ahí los papás trabajo para que expliquen a los hijos, ¿sí? La intimidad de una pareja. Y la intimidad está en futuro. Serán una sola carne. La intimidad está en futuro. Serán una sola carne. Y se refiere entonces pues a ello, a que cuando uno se casa recién puede disfrutar de la intimidad. En realidad, la intimidad dentro del matrimonio es algo que Dios promueve y tiene la bendición de Dios. Por ejemplo, mire por favor Génesis 1:31. Después de haber hecho al hombre y a la mujer con todos sus planes, con todo su plan en camino, miren lo que dice Génesis 1:31. ¿Ya lo tienen? Dice, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando Dios lo hizo al hombre y a la mujer, los hizo completos. No los hizo así como amebas y los dejó evolucionando. No crea eso, ¿ah? Dios los hizo completos, ya en plenitud al hombre y a la mujer. Eso significa que también creó el deseo sexual. También Dios creó toda la forma del cuerpo, todo lo hizo como era ya, para poder disfrutar de la intimidad. Dios lo hizo así. Y cuando Dios creó todo, ¿qué dijo en el 31? Y vio Dios
todo lo que había hecho. Y aquí que era, ¿qué dice? Bueno en gran manera. También la forma como había hecho el cuerpo, las hormonas, todo lo que tiene que ver con la intimidad, todo lo que nos predispone al deseo sexual, es bueno en gran manera. No, el deseo sexual es pecado. No, no es pecado. El deseo sexual es bueno en gran manera. Dios lo ha puesto en nosotros. No tiene nada de malo, al contrario. El hombre, más bien, en su alejarse de Dios, malogra todo lo que implica todo esto, pero dentro de Dios, en la voluntad de Dios, es bueno en gran manera. Tiene la bendición de Dios. Mire, por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5. Note, por favor. Dios busca la bendición, la intimidad dentro del matrimonio tiene la bendición de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5. Miren lo que dice, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿No? ¿Notan la relación? Es ser santificado, alejarse del pecado, alejarse de los pecados sexuales, que os apartéis de fornicación. Y luego nos da el medio de protección, ¿lo ve? Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay santidad y hay honor cuando la intimidad se da en el matrimonio, en el hogar. Hay santidad y honor cuando los esposos pues pueden disfrutar de esta bendición que Dios ha dado. Y no está bien esto no en pasión de concupiscencia, dice el versículo 5, como los gentiles que no conocen a Dios. Debemos este disfrute está reservado solo para el matrimonio, y Dios para ello nos ha creado, ¿no? Para poder disfrutar de esto dentro del matrimonio. Hebreos 13:4. Busquen por favor en sus Biblias Hebreos capítulo 13, versículo 4. Un pasaje conocido también. Hebreos 13:4. Noten lo que dice. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces note ahí que la forma de dar dignidad, honor al matrimonio es manteniendo la intimidad dentro del matrimonio, no sacándolo fuera, no yendo fuera del hogar. Entonces, cuando las personas disfrutan de la intimidad dentro del matrimonio, eso es bueno, eso es santo, eso es aprobado, permitido y hasta animado por Dios en su palabra. Pero el salir del hogar, el no estar casado y disfrutar de este placer no es correcto, no le agrada a Dios. La Biblia le llama pecado, inmoralidad, fornicación, adulterio, y todo lo que hay ahora a nuestro alrededor, pues atenta contra disfrutar de este placer en una forma ilícita. El placer sexual no es malo, sino la manera como queremos disfrutar fuera del matrimonio. Los enamorados, los lugares de prostitución, la enseñanza ahora que se da muchas veces en los colegios. El otro día un amigo mío puso un video de un juguete para niños,
donde cuando le tocaban sus partes al juguete o en la parte de atrás, el juguete emitía gemidos, un juguetito de niñitos, un muñequito, una muñequita. Entonces ya predisponiendo a los niños para esto, ¿no? Todas las cosas que hay hoy en día en cuanto a leyes y todo ello que de alguna manera impulsa la satisfacción del placer sexual fuera del matrimonio. Debemos esforzarnos en esta área, que es un área a veces, porque es la intimidad, poco conversada, poco dialogada, poco tratada y hasta menospreciada en algunos casos, pero es una área que es ampliamente tratada en la palabra de Dios, porque es un área que da problemas, es un área que da dificultades. ¿Cuántos hogares están sufriendo por esto? Por la vida íntima. Nadie lo sabe. Es algo muy personal, muy privado. Pero estamos sufriendo porque no, o él o ella, o los dos, no están viviendo conforme a la palabra de Dios. No es fácil este tema, para todos es a veces hasta incómodo, pero vamos mirando con el respeto y con todo lo que podemos mirar la palabra de Dios en cuanto a este tema. Dentro del matrimonio, el placer en la intimidad no es pecado ni es prohibido por Dios, sino al contrario es asegurado y promocionado por Él. Dios anima a los esposos. Miren por favor Proverbios 5, 18, 19. Proverbios 5, 18, 19. Dentro del matrimonio. Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios 5, 18, 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Debe ser un deleite reservado solo para los esposos. Alégrate con la mujer de tu juventud. No es un deleite reservado para quienes no están casados. Job dijo, bueno, no lo tengo aquí, Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él hizo un pacto con sus ojos de que solo su esposa iba a ser ¿cómo se dice? El objeto de sus afectos conyugales. Nadie más. Él hizo un trato, un pacto con sus ojos. Nadie más iba a ser a quien él iba a brindar sus afectos conyugales. Es que no se trata de las presiones que hay a nuestro alrededor, como vamos a ver, se trata siempre del corazón. No se trata de la otra persona incluso, porque a veces podemos culpar a la otra persona. Se trata siempre de cómo somos nosotros delante de Dios. Aquí el texto dice que debemos alegrarnos. Debe ser un deleite, algo que nos estimula, que nos anima. Sea bendito tu manantial y alégrate, gózate. No debe ser un tema que nos lleva a pelear, a discutir, sino un motivo de alegría. Versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ya lo he explicado este texto antes. A los judíos les agradaban mucho las carnes de los ciervos y las gacelas. Era como el pollo a la brasa para algunos o el ceviche para otros. Era su plato favorito. Lo podían comer todo el tiempo y todo el tiempo ellos se deleitaban en ese plato. No sé si a usted no le gustan algunos platos, pero cuando algunos dicen, no me gusta el plato chiquito. Cuando a usted le dan una comida que no le gusta, a usted o lo pasa rápido y ya nunca más lo quiere volver a ver o no lo come. Pero cuando le dan su plato favorito, usted se deleita, se goza, se alegra. Bueno, así es aquí. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Inclusive, algunas palabras aquí
tienen un contenido íntimo muy fuerte y el español los ha traducido de una manera más suave para no ofender quizás a afectar nuestra susceptibilidad. En el versículo 19, ahí los estudiosos lo pueden buscar. Algunas palabras en el versículo 19 son palabras cargadas, ¿no? Para los esposos, haciendo ver que Dios está a favor de la intimidad, que Dios promueve, que Dios anima, que es un deleite del cual no deberían pues haber negación ni nada por el estilo en cuanto a los esposos. Amor, recréate siempre. La idea es estar saturado, de estar lleno, satisfecho en esta parte de la intimidad. Entonces la pregunta sería para nosotros, los esposos, ¿cómo vamos en esta área? Es un área importante. Dios lo trata ampliamente. ¿Es importante para usted el área de la intimidad? ¿Es importante para usted el tema en el cual Dios ha puesto tanto encomio? ¿Cómo está su cónyuge en esta área? ¿Participa? ¿Se involucra? ¿Se goza en el Señor? Siempre hay excepciones, yo lo sé. Pero en la regla general, ¿estamos buscando agradar a Dios en esta área? Miren por favor, primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Estamos mirando el significado de la palabra unir. Los dos serán una sola carne. Y estamos notando que los dos serán una sola carne se refiere a la intimidad. Primero, está en futuro, serán. Eso significa que ocurre después del matrimonio. Y ahora estamos mirando algunas pautas para tener una intimidad saludable, una intimidad que glorifique a Dios. Hasta ahora estamos viendo que Dios está a favor de la intimidad dentro del matrimonio, no fuera. Hasta ahora estamos viendo que Dios está animando, exhortando a las parejas a alegrarse, a gozarse el uno en el otro, a disfrutar de aquello que Él ha permitido y para lo cual ha creado al ser humano y a su esposa, ¿no? No así fuera del matrimonio, no así en ninguna forma fuera del hogar. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Dios ha provisto en la intimidad un medio de protección. Dios ha provisto en la intimidad un medio de protección. Miren por favor, primero a los Corintios capítulo 7, versos 1 en adelante. Miren lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿A qué se refiere entonces? ¿A causa de qué? De las fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Son las presiones, las tentaciones sexuales. El propio deseo que hay en uno de satisfacer el deseo sexual en forma ilícita. Por causa del pecado, todos nosotros tenemos una inclinación a satisfacer este placer en una forma que no agrada a Dios. Es decir, con alguien que no sea nuestro cónyuge. Y algunos en mayor grado, otros en menor grado. Pero el texto dice, a causa de las fornicaciones, a causa de esta lucha, a causa de estas tentaciones, cada uno debe tener su cónyuge. Entonces el matrimonio es un medio de protección, porque en el matrimonio, en el hogar, uno puede de alguna manera protegerse al poder tener o disfrutar de esta bendición. Note por favor versículo 3 y 4 en adelante. Versículos 3 y 4 en adelante. Note lo que 3 y 4. Versículos 3 y 4. Note lo que dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Note que más allá de si nos nace o no nos nace, porque todo varía de gente, de persona en persona, varía mucho este tema. Entonces hay una norma. Cuando hay una norma en cuanto a este tema,
Ya no importa cómo yo me siento o cómo yo pienso o qué es lo que yo busco, sino la norma. Y todos debemos ceñirnos a la norma y ¿sabe qué? Nuestros deseos van a ir cambiando. Nuestros pensamientos, nuestras ideas van a ir cambiando cuando nos ceñimos a la norma. La norma es como un molde que nos va a ir cambiando todo nuestra forma de pensar, no solamente, sino también nuestros deseos y nuestros hábitos. Porque en mucho, nosotros somos la suma de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos. Y cuando hay una norma, la norma nos ayuda a corregirnos. Y aquí, por ejemplo, nos dice que no hay que esperar a que nos nazca, a que tengamos el deseo de tener intimidad con nuestro cónyuge, sino a someter a nuestro cuerpo a la voluntad del cónyuge. Note, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Lo nota? No es que uno tiene que someter su cuerpo a la voluntad o al deseo de intimidad de su cónyuge. ¿Por qué? Porque no debe haber esa disposición gozosa y voluntaria de satisfacer a su cónyuge día que Dios lo manda, ¿no? Y aunque es una orden, no debe hacerse de mala gana, debe hacerse con gozo, con alegría, buscar agradar al Señor en el área de la intimidad. Primero los Corintios capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Noten entonces, no debemos privar a nuestro cónyuge de la intimidad. Cuidado, ¿no? A veces se usa la intimidad como en el mundo, ¿no? Como una forma de chantaje o de convencer a tu pareja para hacer algo, ¿no? O hacer negocio o premio. No se debe hacer eso. La palabra negarse significa robar, privar, refrenar por medios engañosos. No se debe hacer eso. Por lo menos las razones no deben ser egoístas. Siempre hay excepciones, ¿no? A veces hay motivos correctos, pero noten aquí algunas cuestiones. Por mutuo consentimiento, los dos deben estar de acuerdo por un tiempo específico, por algún tiempo, dice el texto. También dice allí mismo, puede ser, por ejemplo, una operación, un nacimiento de un bebé, un viaje, etc. Diferentes razones, ¿no? Que impiden, pues, la intimidad. Pero no debe haber esa intención de que no haya, sino no se puede, pues, por ahora. Lamentablemente, como digo, vivimos en un tiempo donde estos temas se han manipulado, se han manoseado en forma tan negativa que hoy en día la intimidad se usa no como Dios manda, ¿no? Sino con razones egoístas, con razones pecaminosas. El problema es, según este pasaje, es que la intimidad, cuando no es llevada conforme a la palabra de Dios, es una puerta abierta para la obra de Satanás en nuestras vidas. Dice el versículo 5 al final, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando una dama, cuando un varón es duro de corazón a la palabra de Dios, está permitiendo que Satanás obre en su vida en esta área. Así que cuando un varón, cuando una dama utilizan o no llevan la intimidad como Dios quiere, lo que están haciendo es abrir las puertas de Satanás a su hogar. No es Satanás totalmente culpable, sino cada uno de nosotros que al no obedecer la palabra de Dios nos dejamos llevar. Dejamos que Él entre a nuestro hogar. Así que es un tema en el cual debemos tener cuidado. Porque aunque es algo que Dios permite, es algo que Dios incluso manda a las parejas, a los matrimonios, muchas veces nosotros somos duros de corazón y por alguna razón negamos a nuestro cónyuge el placer, el disfrutar sexual. Una razón que no es la apropiada, que no es la correcta. Así que tenemos que tener una mentalidad diferente. Por eso digo, cuando hay una norma,
Cuando hay una ley, ya no importa mi opinión, mis sentimientos y mis deseos. Importa la ley. Y más bien, si yo aprendo la ley, si yo me sujeto a esa ley, mis pensamientos, mis deseos, mis hábitos van a cambiar. Piénselo usted. ¿Usted ha dado alguna orden a sus hijos o a alguien que ha querido entrenar, algo así? Y con el tiempo, si esa persona ha seguido esa orden al pie de la letra, cambian sus deseos, cambian sus pensamientos, cambian todo. Y ahí está la orden para nosotros. Debemos utilizar el matrimonio como un lugar de refugio, como un lugar donde los esposos pueden refugiarse de los ataques de Satanás en esta área íntima y de donde el mundo está trabajando también en contra de ello. ¿Cómo se refugian? Teniendo intimidad continua, frecuente, y cuando no se puede, pues, ¿no? Pero no es que no quiero, no es que no me nace. Debemos tener cuidado en esto. Estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible, pero debemos tener temor de que Satanás está buscando esas puertas abiertas en los hogares. Está buscando esas puertas abiertas. Ahora, la intimidad ayuda a nuestro cónyuge en su lucha con Satanás, como vemos aquí. Pero ayuda. No es que por tu culpa yo caí en la tentación de Satanás. No, cuando uno cae en la tentación de Satanás, es su propia responsabilidad. Cuando uno cae en la tentación de Satanás o en la tentación de este mundo, no es culpa de mi cónyuge, es mi propia responsabilidad. Porque Dios me manda a mí a alejarme del pecado, independientemente de lo que haga mi cónyuge. Es cierto que lo que hace nuestro cónyuge puede ayudarnos a nosotros, o nosotros podemos ayudar a nuestro cónyuge en la lucha. Pero aun si nuestro cónyuge no nos ayuda, no busca a Dios, no es temeroso de Dios, eso no es una excusa para decir, pues como tú no quieres, yo voy a buscarlo en otro lugar. No es así. Las tentaciones de Satanás están allí. Van a venir y van a ser más fáciles de entrar al hogar si es que no hay una vida o una conducta íntima saludable, bíblica, que glorifique a Dios. Pero aún así, eso no significa que yo soy mi cónyuge es culpable porque yo fui infiel o porque yo tropecé. No es así. Hay casos incluso donde en la vida de pareja hay una intimidad buena, continua, etcétera, pero igual él o ella llegan a caer en la tentación de Satanás. Es que no se trata de incluso la frecuencia, puede decirse así, de la intimidad. Se trata de cómo estoy delante de Dios. En Proverbios, el mandato es alegrarse con la mujer de su juventud. Y más adelante vamos a mirar, dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, con la mujer extraña? Porque no se trata de, aunque el mandato está para tener una intimidad continua, gozosa, que satisfaga a los dos. Cuando uno de los dos cae en la tentación de Satanás o del mundo, no es culpa de su cónyuge, siempre va a ser responsabilidad de uno. Porque uno debe ser fiel, debe esforzarse en agradar a Dios, más allá de lo que nuestro cónyuge merezca o no merezca. Más allá de ello, Dios nos da una orden, y es cierto, se hace más difícil, claro que sí, se hace más difícil porque la Biblia está diciendo que cuando uno niega a su cónyuge la intimidad, cuando uno niega a su cónyuge el placer de estar juntos, lo expone o se expone ella misma o él mismo o ella misma, se exponen a las tentaciones de Satanás. Entonces, es cierto, es más difícil, pero cada uno es responsable. Así que tenemos que meditar bien en esto, porque vaya a ser que estemos culpando a nuestro cónyuge por nuestras malas acciones. Cada uno tiene su responsabilidad.
delante de Dios, cada uno tiene su responsabilidad. Ella o él serán responsables por no haber ayudado, no haber provisto un lugar de refugio, etc. Pero si yo tropiezo, si ella tropieza, somos responsables por ello. No podemos culpar a nuestro cónyuge. Jamás se podrá culpar. Por tu culpa es que yo hice esto, por tu culpa es que yo hice aquello. No debe ser así. Uno entiende lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, mire, aunque la intimidad es muy importante, aunque Dios promueve la intimidad, aunque Dios anima a los esposos a tener intimidad, aunque la intimidad es un medio de protección contra los ataques de Satanás, aunque la intimidad nos ayuda en las tentaciones, a luchar contra las tentaciones, todo eso dice la palabra de Dios, la intimidad no es la base del matrimonio, ni es la meta del matrimonio. Es una área muy importante y un área en la que sufren muchas parejas. Y es un área difícil porque es un área que casi nadie quiere hacer pública, obviamente. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. No es la base. Miren por favor Juan 4, versos 16 al 18. Juan 4, versos 16. Es decir, no es que... Vamos a buscar mejor para no dar una mala explicación. Juan 4, versos 16 al 18. Dice, Jesús le dijo, Juan 4, busquen en sus Biblias por favor. Juan 4, versos 16 al 18. Juan 4, versos 16 al 18. Juan 4, versos 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. A ver, esta dama, lamentablemente, estaba conviviendo con una persona. Cuando decimos conviviendo, entendemos que esta persona no vivía con alguien así nomás, tenía intimidad con esta persona. Pero no por tener intimidad es que estaban casados. Porque Jesús, ¿qué le dijo? El que ahora tienes no es tu marido. Mire, aunque tenían intimidad, eso no significaba que ya automáticamente se casaban. No es así. Por eso es que la intimidad no es la base del matrimonio, porque por tener intimidad no produces matrimonios, ¿no? Delante de Dios. Tampoco se rompe el matrimonio por no tener intimidad. Muchas parejas tienen de alguna manera impedimentos para la intimidad, ¿no? A veces es un motivo de salud, un motivo de diferentes razones que a veces pueden pasar en los hogares, pueden pasar. No por eso es que se rompe el matrimonio. O sea, no es la base para el matrimonio, no es la base. No es la base, y aquí lo vemos, ¿no? En este pasaje. Miren por favor Proverbios 2, 16 y 17. Proverbios 2, 16 y 17. Proverbios 2, 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Proverbios 2, 16 y 17. Dice así, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras y se olvida, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio no es primeramente una unión física, sino un pacto de 3 personas. El texto decía, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero es un pacto. Decíamos que el matrimonio es un pacto. Y aquí el versículo 17 nos dice, y se olvida del pacto de su Dios. 3 personas se mencionan en el versículo 17. Bueno, la mujer que ya está siendo mala mujer, el compañero de su juventud, y luego dice el versículo 17, Dios. 3 personas se mencionan en el versículo 17. La mujer, que está mal, el compañero de su juventud y Dios.
el matrimonio es un pacto de tres. El matrimonio es un pacto de tres. Por tanto, el éxito del matrimonio no se basa en el éxito en el acto sexual, en la intimidad, sino en la relación con Dios y la obediencia a los roles que Él ha establecido. El éxito del matrimonio se basa más en cómo yo me relaciono con Dios. Yo como dama, cómo me relaciono con Dios. Yo como varón, cómo me relaciono con Dios. Porque si yo me relaciono bien con Dios, voy a querer cumplir mi rol como esposo o como esposa en el hogar. Pero si yo soy rebelde a Dios, voy a cumplir lo que me conviene, lo que quiero, lo que me gusta, lo que me agrada, no lo que no quiero. Por eso es importante entender que el matrimonio es principalmente una unión de tres personas, donde la relación más importante no es la íntima, sino la relación con Dios. Si yo busco a Dios de todo corazón, si yo me sujeto a Dios de todo corazón, voy a también tratar de agradar a mi esposo, a mi esposa, en todas las áreas, especialmente en esta área. Es muy importante cuidar mucho la intimidad del hogar. No lo debe tener en poco, no debe tener como algo que no es algo chiquito. Para Satanás es importante, por eso es que para el mundo es importante, por eso es que ahora en el mundo hay tantas cosas en cuanto a lo sexual, porque para el mundo es importante. Cuántas películas, cuántas series de televisión, cuántas novelas, cuántos negocios hay en cuanto al área sexual, porque el mundo sabe, para Satanás, y es importantísimo para ellos. Por eso lo tratan de deformar, tratan de destruir el hogar de esta manera. Para usted, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga que es casado, joven, soltero, esta área es muy importante. No lo tenga en poco. Debemos cuidar mucho la vida íntima. Si estás casado, si estás casada, pregúntese: ¿estoy viviendo como Dios manda en esta área? ¿Estoy buscando, cuidando de agradar a Dios en esta área? ¿Es la fuente de mis problemas esta área en mi hogar? ¿Qué estamos haciendo para poder cultivar, mejorar en esta área para la gloria de Dios? Aunque son mandatos, no significa que uno los debe hacer de mala gana o porque no le queda otra. Debe hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que de esa manera está glorificando a Dios. Que Dios nos ayude en esta área. La intimidad, el placer del sexo es algo reservado solo para el matrimonio. Y nuestros hijos, nuestros jóvenes deben saberlo, deben comprender que cuando ellos tienen una pareja, cuando ellos tienen un enamorado, una amiga especial, etcétera, etcétera, no tienen derecho ni deber sobre esa persona. Lo único que tienen es cultivar la santidad con ellas o con ellos. No tocarse, alejarse el uno al otro, porque todo lo que tiene que ver con lo físico es reservado para el matrimonio. Que Dios ayude a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hoy en día hay mucha presión sexual, mucha presión desde jovencitos, desde niñitos. El otro día estaba visitando a una familia por la parte alta y una de las niñitas, ella tenía 14 años, ya tenía un hijito de 1 año y medio, casi 2 años ya. Se embarazó jovencita, ¿no? Y ese es el caso de muchos adolescentes, muchos jovencitos. Pero no solo por los niños que nacen, sino porque inician su intimidad jovencitos, fuera del matrimonio. Debemos tener cuidado, debemos cultivar esta área. Debemos poner el temor de Dios en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de los cónyuges. Porque ¿cuántos cónyuges estarán siendo fieles a Dios, no con la ayuda de sus cónyuges, sino a pesar de sus cónyuges en esta área? Que Dios tenga misericordia de nuestros hogares. Este es un tema donde Satanás está golpeando mucho a las familias, pero es un tema que a veces no se quiere tratar. O se lo trata en una manera muy pequeña. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.
Gracias te damos, Señor, por esta mañana, este tiempo que hemos pasado meditando en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Padre, gracias por nuestra esposa, por nuestro esposo. Gracias, Señor, porque a través de ello tú has provisto para nosotros un lugar de protección, una persona con quien tener un deleite que te glorifique a ti, Señor, en la intimidad. Padre, perdona nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a no tropezar no solamente nosotros mismos, de serte infieles, de dejarte de lado, de menospreciar tu palabra, sino también ser tropiezo para nuestro cónyuge, Padre, en esta área. Ayúdanos. Tú eres un Dios que va a juzgar, Señor, la inmoralidad, un Dios que está en contra de la inmoralidad, un Dios que no desea, Padre, la inmoralidad en la vida de sus hijos, y un Dios, Padre, que está pronto para castigar a quienes transgredimos, Señor, esta área en nuestras vidas. Señor, es muy doloroso ver un hogar que ha sido golpeado por la fornicación, por el adulterio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Nosotros también tenemos una familia y queremos, Señor, triunfar sobre los ataques de Satanás. Pues ayúdanos a someternos a tu palabra más todavía. Que nuestros hijos, que nuestros cónyuges puedan, Señor, podamos estar más sometidos a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Si hay alguien que no te conoce, ayúdale, Señor, que pueda entender tu palabra, que pueda arrepentirse, que pueda venir a Cristo de todo corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que Dios nos ayude a no ser duros de corazón, sino aplicarla a nuestras vidas y cambiar en esta área tan delicada.